Buenos días a la iglesia. Como ustedes saben que tenemos por costumbre todos los domingos antes del servicio de adoración pública hacemos un estudio. ¿Qué estábamos viendo? Bueno, estábamos viendo del bautismo de la pregunta 68 a la 78 del catecismo de Hércules Colin. Frenamos momentáneamente esos catecismos que veo que tienen ustedes, que es de Heidelberg, porque ellos consideran el paido bautismo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, la pregunta, yo por lo menos la que tengo acá es la pregunta 69. Dice así: ¿quiénes son los sujetos adecuados de esta ordenanza? ¿De qué ordenanza veníamos hablando? Bueno, del bautismo, muy bien. La respuesta: aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. Y nos da los textos que habíamos visto la otra vez, Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos 8, 36 y 37. Entonces vamos a ver, amados, la diferencia entre otras ordenanzas como Roma, que tiene el bautismo regeneracional, tiene que bautizarse, regenera. Sabemos que eso es una herejía. Pero hay otros hermanos como los reformados, nosotros también somos reformados, pero los paidobautistas, que ellos no creen en el bautismo regeneracional, pero sí bautizan en esta ordenanza a los bebés, ¿sí? Por eso son paidobautistas, significa que bautizan bebés. Pero a diferencia de ellas, nosotros en estas ordenanzas no bautizamos a los bebés, sino como la respuesta dice, a aquellos que realmente, escucha, realmente profesan arrepentimiento. No que me arrepentí, no que se ve un cambio en sus vidas, que se han arrepentido. Por eso el bautismo no es para cualquiera, que me quiero bautizar y ya. No, tienen que demostrar un cambio en sus vidas. Eso es arrepentimiento, metanoia, que se vuelven de su vida para con Dios. ¿Sí? Se arrepienten de su vida para con Dios, se ve su vida cambiada en este proceso que van al agua bautismal, y fe con el Señor Jesucristo. Pero no solamente fe, como dice, yo creo, fíjese cómo termina el párrafo, dice, y obediencia a Él. O sea, no solamente que creo en un Cristo histórico, sino en obediencia a todos los mandatos del Señor. Entonces eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy, la pregunta número 69 en este mini estudio, y que le decidí poner quiénes son las personas adecuadas para el bautismo. ¿Quiénes son las personas adecuadas para el bautismo? Bueno, ya lo respondimos, ¿no? Lo que profesan arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Y enseñarle todas estas cosas que yo le enseñé. Entonces la Biblia no solamente nos dice que la persona se lo debe bautizar, sino que también nos dice que quiénes son las personas adecuadas para ser bautizadas. No sé si se puede entender. La Biblia no nos enseña a bautizar y ya está, sino que la Biblia nos instruye quiénes son los adeptos que están adecuados para ir a hacer este paso vamos a decir, de obediencia. ¿Se puede entender? O dice, hay que bautizarse, ya hay que bautizarse, porque si no, viste, ¿hace cuánto? Llevas hace como 2 meses en el discipulado y no te vas a bautizar. No sucede así, amado. Las personas no las podemos obligar a empujarlas. Si ve cuando usted no sabía nadar y te tiraban de una a la pileta, no sé si le pasó, para que empiecen a nadar. No sucede así. Esto es un caso de obediencia que la persona misma tiene que tener en sí misma, y hay unos pasos que ya los vimos. Entonces, no se trata de bautizarlos rápidamente de un día para el otro, como pensando que esa persona va a ser salva, no, y que va a recibir el santo bautismo por eso, no. Debe pasar un proceso donde nosotros tenemos que ver, por lo menos los pastores o la congregación, una vida que ha sido cambiada, una vida que vemos que cree en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, y ejerce fe y obediencia, y eso se ve en su vida. Por supuesto, recién ha iniciado, no esperamos un árbol que dé fruto, pero si vemos unos pequeños que van saliendo unos brotes, y eso nos da algo ha pasado, hay ciertos cambios, participación regular en los cultos, y vemos ciertos cambios que ha pasado, algo ha pasado, ¿sí? Entonces de a poco vamos viendo, pero no es que de un día para el otro que hay que bautizarlos a ellos
en el salto bautismo. Esa es la diferencia, amados. Por eso nosotros nos podemos guiar, porque ciertas personas de renombres, ejemplo, voy a dar a alguien muy amado que estimamos todos, que ya partió con el Señor, y por supuesto que era un gran maestro, que lo queríamos y lo amamos mucho, que es R.C. Sproul. Pero R.C. Sproul bautizaba a bebé. Entonces no nos podemos guiar porque una persona o un pastor de renombre diga que hay que bautizarlo. Eso no sucede así. Es más, John Owen bautizaba a bebé. Y él sabía que eso no. Es más, Juan Calvino también sabía que la palabra bautizo es sumergimiento. Aún así seguían bautizando bebé. Entonces nuestra regla de fe y obediencia es las Escrituras. Y es así. Como entendemos nosotros, nuestro entendimiento viene por lo que las Escrituras nos guían a nosotros. Ustedes saben, Mateo 28, versículo 19, nos aclara bien cómo tiene que ser ese bautismo, y otros textos que vimos la otra vez, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: haced discípulos y enseñarles, instruir lo que el Señor se les ha mandado. Háganle una pregunta a ustedes. Si yo bautizo un bebé, ¿cómo puedo hacer los discípulos? ¿Sabe qué es un discípulo? Es alguien que sigue. ¿Y cómo puedo instruirlo? Dígame. Bueno, el bautismo significa... Todas estas cosas aparecen ahí. Lo que pasa es que a veces no nos frenamos a considerarlas como son. Entonces, lamentablemente, si usted le pregunta a un pabilo bautista, dice: bueno, los bautizamos y a medida que ellos van creciendo, nosotros se van haciendo discípulos de nosotros. Bueno, y el otro domingo vamos a ver algo que es un error garrafal de ellos, que se lo anticipo, lo que voy a ver otro domingo, si me da vida, Señor. Como ellos que dicen, ellos mismos preguntan a un pabilo bautista, de esos de renombre, y van a decir que no está en la Escritura, pero tampoco lo prohíbe. Muchos de esos, vas a decir, de renombre, amados. ¿Y cómo van a decir eso? Es incongruente, o sea, no, incluso con los reformados, que nosotros nos dicen que nosotros no somos reformados. Si nuestro principio, ¿cuál es? De fe y obediencia, las Escrituras. ¿Cómo puedo decir eso? Entonces yo voy a decir: bueno, la Biblia dice que, la Biblia no dice que yo no debo fumar. Ah, entonces, ¿cómo no dice fumar? La Biblia dice que yo no puedo hacer esto, entonces, ¿cómo dice? Lo puedo hacer, pero la Biblia no dice. ¿Cómo? Así que puedo bautizar, porque no dice bautizar, voy a bautizar. Eso es terrible, amado. O sea, ese error es tremendo que puedan poner, porque no aparece un texto que afirme. Y uno le dice, al final me estoy yendo del estudio de otro domingo, pero es que vamos a estar hablando de esto continuamente, todos estos domingos. Si uno le dice que no hay un texto que bautice bebé, ellos dicen: pero no hay un texto que tampoco lo prohíba. Dicen: amado, ¿cómo decir esas cosas? Hombres con gran estudio que nosotros respetamos de verdad, todo por mantenerme en una doctrina. Entonces, al bebé no se lo puede instruir, entonces no se lo puede bautizar y luego instruirlo. Primero, vamos a decir, nosotros lo discipulamos a una persona. No sé si conoce el paso del bautismo, cómo fue con el bautismo de ustedes. Pero no es que usted bautiza y ya está. Hay un paso de un discipulado antes de descender a las aguas bautismales. Ustedes ven entre Felipe, me viene al caso, y el eunuco. Él iba leyendo Isaías 53 y él dijo: ¿y esto quién es? Y entonces él empezó a predicar y a hablar Felipe en el carro, y entonces después que entendió y todo quién era esto, y él frenó el carro. Dice: ¿qué impide que sea bautizado? Primero fue discipulado. No sé si pueden entender. Todas estas cosas están en la Biblia, solo que a veces no las entendemos. Ellos que no lo bautizamos y después lo discipulamos en casa con nosotros. Porque no es así. Él tiene que entender lo que va a hacer. Porque yo no puedo bautizar a alguien así que lo bautizo a la iglesia y después veo. No, vos tenés que entender lo que vas a hacer y después te vas a comprometer con algo que ya de verdad se sucedió en tu espíritu, amado. Entonces es algo que de verdad es un paso serio que la persona pide ser bautizada. Entonces hay que discipularlo a esta, pero ese es el orden que establece las Escrituras. Debe ejercer arrepentimiento de su vida, haber cambiado de verdad, ejercer fe y obediencia en el Señor Jesucristo.
Así manda las Escrituras. Entonces, escuche, ustedes saben, ustedes que participan hace años acá, se bautiza y ¿qué pasa? Ya está. Usted sabe que una vez que se bautiza, sabe lo que sucede, no solamente que se bautiza en el agua, ¿qué va a seguir? ¿Qué está pidiendo usted? Bueno, ser parte de qué? De la membresía. Yo no me puedo bautizar después siendo un inconverso y cuando yo le digo, bueno, usted es miembro, tiene responsabilidades. Este miércoles, aquello, hay que hacer esto. No, que no tengo tiempo. Yo porque, ¿qué tengo? No tengo que hacer esto. No es así, amado. Entonces no se bautice. De verdad, primero está el Señor, por supuesto, pero yo no puedo tener excusa toda. Bueno, hay ciertas justificaciones que sabemos, pero la persona tiene que entender, vamos a ser por enfermedad, por un trabajo, por algo que pasa, por supuesto podemos entender, pero no vamos a decir que la persona se quiera comprometer y después siga viviendo como el mundo, no tengo tiempo para esto, para aquello, ¿sí? Entonces la persona tiene que entender lo que es el santo bautismo antes de querer pedirlo, ¿no? Porque usted va a querer formar parte de una iglesia local. Yo no le estoy diciendo, yo no soy partidario que la persona debe vivir adentro de una iglesia. Ustedes me conocen. Pero usted va a tener que tener una asistencia regular en los cultos públicos. No puede decir que yo no puedo venir al culto porque, no sé, que como vamos a ver en el sermón del día de hoy en Apocalipsis, porque las exigencias familiares me exigen que tengo que hacer una cena. O porque ahora sí, papá y mamá hubo un accidente, claro, hoy me tocó trabajar porque estoy de policía, o porque soy un médico, o algo me exige, me tocó un turno, o como guardia, bueno, sí, pero por cosas que no, amado. Entonces usted está pidiendo formar parte de una membresía, por eso se está queriendo bautizar, y por supuesto que podemos entender ciertos casos que pueden llegar a pasar, pero usted tiene que entender todas estas cosas antes de querer bautizarse. Por eso nos bautizamos en converso nosotros. ¿Por qué no? Entonces, en Hechos 8, acuérdese de Felipe y el etíope, leía a Isaías, como bien le venía diciendo, y él le dijo, ¿se acuerda? ¿Entiendes? ¿Usted conoce el relato de esto? Para que yo, si no, se lo explico. ¿Sí? ¿Entiende lo que lee? Y dijo, sí. Usted le puede decir a un bebé, ¿entiende lo que lee? ¿Y él qué va a decir? Va a pegar un grito que quiere tomar leche, o que le cambie el pañal. El único que entiende es el que necesita comer y dormir. Nada más. Entonces yo no lo puedo, amado. Ahí vive el discipulado. ¿Entiende lo que lees? Sí, para poder entender, entonces para ir llevándolo a lo que es ese discipulado. Empieza el discipulado primero. Él leía Isaías 53. Fíjese que le anunció el Evangelio. No le predicó, te vas a bautizar y recibís el fuego del Espíritu Santo y la unción después del bautismo. Acá, no. Le explicó con el Evangelio. Ustedes conocen el Evangelio de Isaías, que se llama así, Isaías 53. Entonces le explicó lo que él estaba haciendo y le anunció el Evangelio. El eunuco que dijo, que dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Y fue ahí donde Felipe le dijo, escuche, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Un bebé no puede hacer estas cosas, amado. Por eso que es importante. Pues, bueno, pero estas son cosas secundarias. No son cosas secundarias porque el Señor dejó 2 ordenanzas y son 2 mandatos del Señor. Y no se hace como la iglesia le quiere o el pastor como quiere, porque el pastor la bautizaba va a tener mucha gente. No sucede así. Son los mandatos como el Señor lo mandó. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Hechos 2, 37 y 38, ¿sí? Que acuérdense, yo no estoy yendo porque es un estudio, pero yo se los traigo a la mente para que ustedes se acuerden. Está predicando Pedro, creo que es el primer sermón que él hace, y en una parte en el 37 y 38, después de predicar el Evangelio, dice que se compungieron de corazón. O sea, ¿qué significa? Hubo un gran dolor. ¿Se acuerda de Salmo 51 que dice un corazón contrito y humillado yo no despreciaré? Bueno, ellos sintieron un gran dolor. ¿Por qué? Porque Pedro venía predicando, aquel que ustedes crucificaron y murió, el Padre lo levantó de los muertos, venía predicando el mensaje de salvación. Eso que produjo en ellos, un arrepentimiento, un dolor, esa palabra que aparece ahí, compungieron en su corazón.
de que al saber que Jesucristo había muerto en su lugar, su conciencia, tomaron conciencia de quién eran ante el Dios Santo que estaba airado. Todo esto pasó antes de ser bautizados, que después los textos que siguen, ellos piden ser bautizados. Pero primero viene esto, amado, entienden lo que es el bautismo ellos para bautizarse. No dice que me quiero bautizar para así, me ven mis compañeros que están que me bauticé. No, no es así, amado. Ellos entendieron de verdad lo que había hecho el Señor Jesucristo, que se bautizan en eso, reconocen esa ordenanza pública, que no que hay perdón de pecado en el bautismo, pero saben lo que es el Evangelio, que en ellos hay arrepentimiento, se arrepiente y el Señor en esa época, por supuesto, todos ustedes saben la persecución y todo lo que estaba ahí, nadie podía fingir nada de eso. Al hacer eso públicamente, ¿qué pasaba? Vos te veían los demás, sabías que era cristiano y tu vida corría peligro. Amado, hoy no, te bautizan, no pasa nada, pero en esa época sí. Entonces bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjate que dice, y dijeron, ¿qué haremos? Y fíjate, Pedro le dice, yo lo estoy parafraseando, que se arrepientan y bautices en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y para qué? Para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al arrepentimiento, a la fe, lo vemos ahí. Deben arrepentirse sinceramente antes de dar este paso de obediencia. Debe un arrepentimiento de verdad en su corazón, sincero. Eso es bautizarse, es cuando yo muero, soy sumergido en el agua, o se significaría, como dice Romanos 6, en la fosa, con el sepulcro. ¿Acaso no sabéis que está sepultado con Cristo? Dice Romanos 6. Entonces cuando yo caigo al agua, ¿qué pasa? Caigo a la fosa. Cuando soy levantado, o sea que tengo vida, que soy levantado, resucitado. Eso simplemente significa, pero eso tiene que pasar en el espíritu, no que los bautizo y ya está. Y hay un bautismo regeneracional, ya tengo vida por eso. No sucede así, amado. Ni que me bautizo y ya soy en forma del nuevo pacto, como dicen algunos. No sucede así. Todo quisiéramos, yo agarro la pileta y lo tiro de cabeza. ¿Sabe cómo ando tirando el agua a todos? Si pienso que hay poder en el agua. No, no sucede. En Cristo hay. En Hechos 10, versículos. Haz uno así, ¿ya? Claro, sí, yo supiera que es así, los meto en el agua y si no veo que no está bien, o vuelvo ahí a poner agua con agua y jabón, lo cepillo. Sí, pero no sucede lamentablemente así. Hechos 10, versículo 34 al 48, también lo ves en el relato de Pedro y Cornelio. ¿Se acuerda ese relato también que va y le predica? Y que yo estoy tocando el tema porque no me veis porque es un estudio nada más, ¿sí? En Hechos 16, versículo 14 al 15. Bueno, ahí me freno. ¿Ustedes se acuerdan que había una señora que llamaba como mi mamá? Llamaba a la señora Lidia. Y dice que ella creyó. Creyó en el... ¿Por qué? Porque el Señor le abrió el corazón de ella, para que ella creyera. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pablo estaba predicando en esa área, y dice que ella creyó en lo que decía Pablo y fue bautizada. Bueno, vemos lo mismo, tiene que creer, arrepentirse, aunque estaba buscándole, pero creer, aunque él dice que era una adoradora, pero no era salva todavía, estaba adorando. Pero cree en lo que dice, que hay perdón de pecado, porque Pablo tras vez lo mismo que predicaba eso, se debe arrepentir y es bautizada. Pero todos siempre vemos que la persona entiende lo que está por hacer, que es obligada, empujada, presionada para llevar a hacer ese paso de obediencia. En Hechos 16, 30 al 34 también aparece otro caso del carcelero de Filipo, que también se le predicó y luego fue bautizado. Y ahí vemos cómo fueron bautizados todos ellos, amados, pero fíjese que en todos los casos, aunque vamos a ver más adelante, nunca podemos decir que había niños ahí. Siempre lo mismo, se le predicaba, la persona se arrepentía, la persona creía, después daba ese paso de obediencia. En Hechos 8, versículos 12 y 13, 8, versículos 12 y 13 también, que ahí se ve que cuando se predica el Evangelio, se predicó el Evangelio y también fueron bautizados, escuche que dice hombres y mujeres, pero no dice la palabra bebés. La palabra que debemos prestar atención, si ustedes quieren notarlo, 8,
capítulo 8, versículos 12 y 13, que aparece ahí, dice, escuche, los que creyeron. Esa palabra. Y un bebé no puede creer, amado. No entiende, su naturaleza, pobrecito, es satisfacer sus necesidades que quizás él ni la sabe. Grita y nosotros tenemos que saber a qué quiere. Si se hizo popito, o si tiene hambre, o si le duele la pancita, o tiene sueño, nada más. Pero él no tiene entendimiento. El mago, fíjese, entonces el mago que se arrepintió, bueno, no se arrepintió, el mago que seguramente se bautizó, pero no se había arrepentido, no sé si se acuerdan ustedes, Simón el mago, que quería recibir esas cosas. Entonces tenemos a Judas también, seguramente que se bautizó y andaba haciendo milagros, pero no había nacido de nuevo. Entonces para determinar este mini estudio, acuérdense, las personas, las marcas distintivas, ¿qué es el mini estudio de hoy? Es quiénes son las personas aptas para quiénes son los sujetos adecuados para esta ordenanza, o sea, quiénes son las personas adecuadas para ser bautizadas. Entonces ya lo vimos, quiénes son aquellos que, escuche, realmente profesan arrepentimiento, o sea que sus vidas han sido cambiadas para con Dios, se arrepienten para con Dios de su vida, ¿sí? Aunque todavía, porque todos estamos en ese volver continuamente, pero sí se han arrepentido sinceramente para con Dios y dice, Señor, quiero que cambies mi vida, me arrepiento de mi vida, ayúdame, ¿sí? Entonces pidiendo arrepentimiento y ejercen fe en el Señor Jesucristo que murió por sus pecados y quieren obedecerle y servirle a Él. Tiene que haber este deseo en su corazón, no es que simplemente un deseo emocional porque me bauticé, vamos a hacer la fiesta del bautismo, dale, che. No sucede así, hermano, no sucede así. Entonces tiene que haber arrepentimiento, fe, obediencia, una contrición de dolor, de agradecimiento. Entonces eso es, no somos bautizados por una, no sé cómo se coerción, una presión, no sé si la palabra sería esa, sino por obediencia de verdad al Señor y un entendimiento de lo que ha hecho claro del Santo Evangelio y que ha sucedido dentro mío. Yo lo quiero manifestar públicamente a las personas, es así, algo que ha pasado dentro mío. Y ese es el verdadero, las personas que verdaderamente nosotros aceptamos en el santo bautismo. Si la persona se arrepintió, si por lo menos dice yo me arrepiento de mi vida, viendo al Señor que me cambie, lo estamos viendo, es durante el tiempo, durante meses, lo que lleve el proceso, si tuvo fe en Jesucristo, si en su corazón hay ese anhelo de servirle y obedecerle a Él. Tampoco esperamos, amado, que venga, que se va a bautizar solamente que alguien que sea maduro como un pastor. Si no pensás como un pastor o como una anciana que lleva tanto, no te bautizás. No, pero amado, lo que sí buscamos es que una persona sincera haya entendido que está mal ante Dios, que clame. Yo no creo que el carcelero de Filipo hubiera seguido un montón de doctrina y ya era una persona obediente y ya se fue a bautizar. Pero sí en su corazón sabía que estaba mal ante Dios, creyó en el arrepentimiento de Jesucristo y eso bastó para el bautismo, amado, porque había pasado algo en él. Entonces, esas son las personas que nosotros bautizamos, creemos como iglesia, que son los aptos para ser bautizados y así cumplimos la ordenanza del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis que nos toca ahora.